Éxodo, vamos al libro de Éxodo, por favor, líderes. Vamos a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 7, versículo 5, dice la palabra del Señor: y sabrán los egipcios, y sabrá el mundo entero que yo soy Jehová, cuando extienda mis manos sobre Egipto, sobre el mundo, y saquen a mis hijos de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Y era Moisés de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Amén y amén. La iglesia de Jesucristo, mis hermanos, no está a la deriva. La iglesia de Jesucristo está protegida por la mano del Dios Todopoderoso. La iglesia de Cristo, mi hermano amado, no está sola aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo tiene la ayuda permanente del Dios del cielo a través de su Espíritu Santo. Y hay un propósito de Dios con su iglesia. Bendito sea el Señor por eso, por los propósitos divinos, porque esos propósitos son firmes y duraderos hasta el final. Este asunto de los 10 juicios de Dios sobre Egipto, mis hermanos, no debemos pasarlo desapercibido como cualquier cosa, no. Este asunto fue un asunto personal de Dios, un asunto entre Dios y Faraón. Dios tenía que arreglar algo con Faraón, había algo que no estaba bien. Y usted sabe que la palabra del Señor dice que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y Dios siempre peleará por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos aquí en la tierra. Dios siempre nos defenderá. El Señor siempre, mis hermanos, nos bendecirá. El asunto de las 10 plagas, el asunto de los 10 juicios, porque alguna gente habla de 7 juicios. No fueron 7, fueron 10 juicios, 10 plagas que Dios envió a Faraón, que Dios envió a los egipcios, a toda esa nación, mis hermanos, a la nación egipcia, porque Dios tenía un asunto, un problema personal con Faraón. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, en el versículo 22, dice la palabra del Señor: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, y ya te he dicho, Faraón, que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Muy bien, encontramos entonces que los juicios de Dios, mis hermanos amados, no eran porque sí, no vinieron porque sí. Ustedes se acuerdan que dice la palabra del Señor que sobre Egipto, años atrás, venía muerte. Toda la nación iba a desaparecer de la faz de la tierra. Venían 7 años de hambre, de gran hambre sobre los egipcios. Y Dios, hermanos, en su bondad, permitió que José llegara a Egipto. Y cuando José llega a Egipto, mis hermanos, y es llevado ante Faraón, este joven le dice a Faraón, le revela el sueño a Faraón, y le dice que vienen 7 años de vacas flacas, y luego vienen 7 años de vacas gordas. Así que lo que tenía que hacer Faraón era ser sabio y tomar buenas decisiones. Y nombró a José como el siguiente en el mando. Bendito sea Dios. Y allí José empieza a tomar decisiones. Y este hombre, este joven llamado José, mis hermanos, entonces en los 7 años de vacas flacas, este hombre toma muy buenas decisiones, salva a los egipcios, recogen mucho grano, recogen muchas riquezas en el tiempo de las vacas gordas para pasar el tiempo de las vacas flacas. Bendito sea Dios. Así que José fue una bendición para los egipcios, José fue una bendición para el Faraón. Y la contraprestación de Faraón y de los egipcios fue hacer esclavo al pueblo de Dios.
Y lo que Dios está diciéndole es: tengo un conflicto contigo, Faraón. Yo tengo que atender un asunto con los egipcios. Porque es que mis hijos les sirvieron, mis hijos los salvaron. Por mis hijos ustedes se enriquecieron, ustedes prosperaron. Y ahora le están haciendo daño a mi primogénito. Ustedes tienen esclavizado a Israel, mi hijo, mi primogénito, dice el Señor. Así que podemos ver que los juicios de Dios, líderes, no vienen por venir, porque Dios quiso, no. Dios estaba tratando un asunto justo. Dios es un Dios de justicia, líderes amados. Y toda la persona que me está viendo ahora mismo por la red. Entonces, los juicios de Dios vinieron primero porque había un asunto personal entre Dios y Faraón, una injusticia. El pueblo de Dios le hace un bien a los egipcios. Y en contraprestación, los egipcios matan, asesinan y esclavizan al pueblo de Dios. Muy parecido a este tiempo, donde la iglesia del Señor Jesucristo, durante muchos años, ha sido una bendición para las naciones, para las diferentes naciones. Aquí en Colombia, por ejemplo, la iglesia del Señor Jesucristo ha sido una bendición, ha sido un bálsamo para este país. Durante años, los siervos del Señor, predicando la palabra, restaurando hogares, atendiendo familias, restaurando drogadictos, ayudando a las niñas a salir de la prostitución, a los jóvenes a salir del homosexualismo, a los padres a salir del alcoholismo, de las drogas, atendiendo espiritual, psicológicamente, ayudando durante años y años a través de fundaciones a niños, a ancianos, entregando dádivas, ayudas, mercados, ropa, ayudando a la gente, predicándoles, lo más importante, predicando la palabra de Dios, orando por este país. Y en contraprestación, ¿qué recibe la iglesia del país? ¿Qué recibimos los pastores de la gente que está en el mundo? ¿Qué estamos recibiendo en este tiempo? Yo quiero que usted por un momento analice las iglesias cristianas en este momento. Están cerradas. Muchos pastores que pagaban arriendo en este momento no pueden pagar arriendo. Hay pastores que están pasando dificultades. Hay pastores que están pasando hambre, física hambre. Pero a la iglesia no se le ha tenido en cuenta absolutamente nada por parte del gobierno. A la iglesia no se le tiene en cuenta absolutamente en nada. A los líderes, a los pastores. No hay ninguna ayuda. En este momento las iglesias están cerradas. En este momento los pastores están olvidados. La gente se olvidó de los pastores. La iglesia se olvidó de los pastores. El mundo se olvidó de los pastores. Como si nunca hubiesen existido. Cuando la iglesia del Señor, cuando los líderes, pastores de este país, hemos sido de bendición para nuestros territorios, para nuestros países, mis hermanos. Pero vemos que el hombre es injusto, pero Dios es un Dios de justicia. Bendito sea Dios por eso. Y entonces, este asunto de los 10 juicios de Dios para los egipcios no era solamente un asunto personal entre Dios y Faraón, sino que también había un segundo propósito. Habían en Egipto 10 dioses, y esos 10 dioses eran dioses en los cuales los egipcios confiaban plenamente. Eran los dioses más adorados. 10 dioses, y a cada Dios Todopoderoso le envió una plaga. Y con esa plaga aplastaría, mis hermanos, a esos ídolos. Bendito sea el Señor. Así que es un asunto personal entre Dios y Faraón los juicios, pero también es un asunto entre Dios y los falsos dioses. Y Dios va a hacer ver a los egipcios
que los 10 dioses que han estado adorando eran dioses falsos y que no servían para nada. Bendito sea Dios. Y el primer juicio que Dios envía, mis hermanos, el primer juicio es: el agua es convertida en sangre. Así que cada plaga es un ataque directo de Dios, del Dios Todopoderoso, a ese Dios con D pequeña. ¿Quién era el Dios del agua? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Osiris. Osiris para los egipcios era el Dios del agua, era el Dios del Jordán, mis hermanos. Según los egipcios, Osiris, que era el Dios del agua, era el que les daba la vida. Pues bien, si era el Dios del agua y tenía tanto poder, ahora el Dios del cielo había decretado que el agua se convirtiera en sangre. Y el agua se convirtió en sangre. Y ahora el agua hería. Ahora el agua estaba podrida. Ahora los peces se morían. La vida en el río Jordán se murió. Todo lo que había a orillas del río se murió. Ahora Egipto no tiene agua. Los habitantes no tienen agua, mis hermanos. Ellos dependían del río Nilo. Y ahora el río Nilo está convertido en un muladar hediondo. Y lo que antes les daba vida, ahora les está generando muerte. Bendito sea Dios. Porque Dios está aplastando a ese falso Dios que Egipto adoraba. Y el Dios del cielo se está revelando con su poder, con su gloria, como se está revelando hoy en medio de este tiempo. En este tiempo Dios está revelando su gloria, Dios está revelando su poder, mis hermanos amados. Dios es Dios de poder, Dios es Dios poderoso en todo tiempo, es el mismo Dios. Aló. Gloria al Señor. Así que el río, cuando hablamos del río, el río representa también en la Biblia, cuando se habla de río, el río, la fuerza del diablo, la fuerza de Satanás contra el pueblo de Dios, contra la iglesia del Señor. Quiero que lea conmigo Isaías 59, 19. Dice la poderosa palabra del Señor en Isaías 59, 19. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Porque vendrá el enemigo como río, pero Dios levantará bandera contra él. Y en medio de este tiempo, este juicio que está viviendo el mundo, es un juicio de Dios para el mundo. Esta pandemia, este COVID-19, esto no es normal. Esto no es normal, no es un asunto de la naturaleza. Yo quiero que usted entienda que este es un juicio de Dios para el mundo. No es para la iglesia, pero a nosotros la iglesia, el enemigo viene como río a atacarnos, a destruirnos. Y por eso es importante que el liderazgo en este tiempo nos levantemos espiritualmente. Nos levantémonos, nos fortalezcamos en el Señor, mis hermanos. Este es el tiempo para fortalecernos en Dios. Porque no es la pandemia, es el enemigo que va a venir como río contra la iglesia en medio de ese tiempo. Y nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Y si usted se fortalece en ayuno, en oración, en la palabra del Señor y en la integridad a los ojos del Señor, entonces el Señor vendrá, mi hermano, contra el enemigo y levantará bandera de victoria en su casa, en su ministerio. Bendito sea Dios. Pero el segundo juicio de Dios fueron las ranas. El dios egipcio Heki, Heki era el dios de la resurrección. Y este Heki, mis hermanos, este ídolo tenía una forma de rana. Y los egipcios lo adoraban. Así que Dios va a aplastar a Heki. La fe, la adoración para este falso dios, el dios de la resurrección de los egipcios. Bendito sea Dios. Las ranas
Empezaron a salir ranas del agua, empezaron a salir ranas de todas partes. Egipto se llenó de ranas, el palacio de Faraón se llenó de ranas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando a una familia le hacen brujería, empiezan a salir, a aparecer sapos y ranas por todas partes. Es impresionante. Los sapos y las ranas. ¿Por qué? Porque las ranas en la Biblia son tipos de demonio. Las ranas representan frialdad espiritual. Usted sabe que las ranas son anfibias y las ranas necesitan estar frías. Y por eso hay que tener cuidado, mis hermanos, en ese tiempo de estar como ranas, de estar fríos espiritualmente. Debemos estar hirviendo, debemos estar calientes en el fuego de Dios, bendito sea el Señor. Así que las ranas representan demonios, inmundicia. Las ranas representan algo detestable en el reino de Dios. Levítico 11:29 dice la poderosa palabra del Señor. Léalo conmigo, por favor, en Levítico 11:29. Dice la poderosa palabra de Dios, 11:29. Aquí está. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana. La comadreja, el ratón, la rana, y ahí siguen otras especies. Pero la segunda plaga que Dios envió a los egipcios fueron ranas. Habían ranas por todas partes. Yo no sé, pero la gran mayoría de hermanas le tienen pavor a las ranas. Yo les confieso algo, a mí no me gustan nada las ranas. Yo siento mucho fastidio por ese animal. No sé, será por lo frío, ¿verdad? Yo creo que Dios siente el mismo fastidio por los cristianos fríos, que parecen ranas. Pero yo sé que aquí no hay ninguno así, sino que todos estamos en el fuego de Dios. Diga aleluya, gloria al Señor. Por eso, mis hermanos. Así que la tercera plaga fue la plaga de los piojos. Éxodo 8:16. Léalo conmigo, por favor. Éxodo 8:16 dice la palabra del Señor. Éxodo 8:16 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. La tercera plaga fueron los piojos. Había un dios que adoraba a los egipcios que se llamaba Seb, y Seb era el dios de la tierra. Y Dios le ordena a Moisés: ve, dile a Faraón que deje ir a mi hijo, mi primogénito. Y viene Moisés y le dice: Faraón, Dios dice que dejes ir a su hijo, a Israel. Déjalo ir para que adore y para que sirva a Dios. Y Faraón dice: ¿cómo se le ocurre? Jamás, yo no puedo hacer eso. ¿Quién va a trabajar en Egipto entonces? ¿Quién nos va a cultivar, a cuidar el ganado, a servir nuestras casas? ¿Cómo se le ocurre que yo no voy a dejar ir? Y entonces dice la Biblia que Moisés sale y toma un polvo y lo bota hacia arriba, mis hermanos, hacia el cielo. Toma el polvo de la tierra, lo tira hacia el cielo. Y entonces aparecen nubes y nubes y nubes de piojos. Piojos y piojos y más piojos. Eran nubes oscuras con piojos. Parecido a las escuelas primarias donde abundan los piojos, Dios mío santísimo. Porque hay escuelitas donde, Dios santísimo, hay niños con una piojera terrible. Así que se puede imaginarse los piojos en la gente, en las cejas, en el bigote, en la barba, piojos en la cabeza, desesperados. Todos se rascaban la cabeza en todo momento. Eran miles, millones y millones de piojos, mis hermanos. Porque Dios estaba aplastando al dios Seb y le estaba mostrando a los egipcios que su Dios no servía para nada. Bendito sea el Señor por eso. ¿Sabe qué? Los brujos y los sacerdotes de Faraón no podían adorar a sus dioses si tenían piojos en la cabeza, porque les era prohibido. Así que Dios estaba con esta plaga, con este juicio también, no estaba permitiendo que estos sacerdotes rindieran culto y adoración a sus dioses. Mire qué bendición, mis hermanos.
Ellos no podían presentarse a adorar en sus templos con la cabeza llena de piojos. Así que eso era muy importante. Los piojos contaminaron a toda la gente, a todo Egipto, y no podían adorar. Hay gente que vive pendiente, más pendiente de su cabello que de su comunión con Dios. Yo conozco mujeres que pasan tiempo, mucho tiempo arreglándose el cabello, tinturándose el cabello, planchándose el cabello, lavándose el cabello, tinturándose el cabello, manipulándose el cabello, enriqueciendo el cabello, vitaminizando el cabello. Uy, Dios mío, conozco hombres también que emplean mucho tiempo en el barbero, y la barba, y el bigote, y se aplica, Dios mío, y para ellos el cabello, los zapatos, el vestido son muy importantes, pero no le dedican ese tiempo, un tiempo parecido a su comunión con Dios. Qué terrible es esto. Y yo creo que en ese tiempo la iglesia, todos nosotros debemos cambiar esto y tener una mucho mejor comunión con Dios. El cuarto juicio que Dios envía sobre los egipcios fueron los enjambres de moscas. Éxodo 8:21. Dice la poderosa palabra del Señor en Éxodo 8:21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, dice Dios, he aquí que yo enviaré sobre ti y todos tus siervos, y sobre todo tu pueblo, y sobre todas tus casas, y sobre todo lo que tú tienes, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. La cuarta plaga que Dios enviaría eran las moscas. Moscas. Miles y miles de moscas. O sea, la gente no podía hablar, se le metían las moscas por la nariz, las moscas, por los oídos, las moscas. Moscas por todas partes, en todas las casas. Egipto, mis hermanos, era un nido de moscas, se volvió un nido de moscas. Ellos tenían y adoraban a un dios que llamaban Ra. Ra era el dios de las moscas y la fertilidad. Y usted sabe que aparece en la Biblia que Satanás, ese nombre Satanás significa príncipe de moscas. Las moscas son una plaga, las moscas son una maldición. Las moscas, mis hermanos, son un animal inmundo. Y Egipto se llenó de estos animales. Moscas. Los egipcios no podían dormir, no podían descansar, no tenían paz. Toda clase de moscas sobre toda la tierra. Bendito sea Dios. Y hay tantas moscas que las moscas lograron desesperar a Faraón. Y Faraón manda a llamar a Moisés y le dice: mire, Moisés, hermano, haga desaparecer estas moscas. Si usted hace desaparecer estas moscas, yo lo dejo ir. Lo dejo ir. Y Moisés oró y las moscas desaparecieron inmediatamente. Pero Faraón endureció el corazón y no dejó ir al pueblo. Y escúcheme lo que pasaba, porque eso es lo que va a empezar a acontecer, en su casa. Escúcheme, porque este es el tiempo para eso. Pero en la casa de los hebreos no había ni una sola mosca. Éxodo 8:22. Dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Que todo el mundo sepa que yo soy el Señor de los cielos, pero también en la tierra. Y imagínense, Egipto está lleno de moscas. El país, la nación, es un solo nido de moscas. Pero ahí mismo está Gosén, dentro de Egipto. Hay un pedazo de tierra donde llegó Jacob, el papá de José, y se ubicó en Gosén. Y ese pedazo dentro de Egipto, ese pedazo de tierra, ahí vivía Israel, ahí vivían los esclavos hebreos. Y en ese pedazo no había ni una sola mosca, no entraban las moscas. Oiga, qué moscas tan disciplinadas,
atacaban solamente a los egipcios, pero en Gosén, la tierra de Israel, no entraba una sola mosca. Oiga, qué moscas tan obedientes a Dios. Bendito sea el Señor. Qué moscas tan disciplinadas. Gloria a Dios. Oiga, así necesitamos mucha gente disciplinada y obediente al Señor. Esas eran unas mosquitas muy obedientes, sola. Tremendo. Acuérdense de este nombre. Gosén, la tierra donde moraba el pueblo de Dios dentro de Egipto. Y las moscas no entraban. Dios le preservaba, mis hermanos, a Israel les preservaba el ambiente. Este juicio no era para ellos. Este juicio era para los egipcios, no para los hebreos. Y la quinta plaga, el quinto juicio, el ganado enfermó. Éxodo 9:3 dice la poderosa palabra del Señor. Dice así, Éxodo: he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga, con una enfermedad gravísima, dice la palabra. Los egipcios tenían dos dioses, uno era Apis y el otro era Hathor. Apis era el dios toro, el dios sagrado, mis hermanos, el toro sagrado. Apis y Hathor era la diosa sagrada, la vaca. Y estos eran dioses en Egipto. Y según Faraón y según todo el pueblo egipcio, mis hermanos, todos estos idólatras, según ellos, este Apis, el toro sagrado de los egipcios, les traía a ellos, era el que les daba la fuerza, era el que les daba la fertilidad, era el que multiplicaba el ganado, era no solamente eso, sino era el que los prosperaba. Tremendo. Pero Dios envió un juicio sobre el ganado de Faraón. Tenían miles y miles y miles y miles, incontables cabezas de ganado. Eran de Faraón. Donde Faraón había obtenido tanto ganado. El ganado, casi el ganado del mundo entero, era propiedad de Faraón. ¿Y cuando Faraón hizo tanto ganado? Pues cuando la gente iba a Egipto, en los 7 años de vacas flacas, en los tiempos de José, y cambiaban ganado, burros, camellos, bueyes, cabras, ovejos, los cambiaban por cereales, hermanos. Bendito sea Dios. Porque no había cereales, no había trigo en la tierra, estaba todo en Egipto. Y a Faraón se le había olvidado que José era el que lo había enriquecido. Bendito sea Dios. Pero mientras todo el ganado de Faraón y el ganado de Egipto muere por una grave enfermedad, el ganado de los israelitas en la tierra de Gosén estaba sano, estaba vivo, estaba bien, excelente. Las vacas pariendo de 2 y a 3 becerros, bendito sea el Señor. El ganado estaba fuerte, sano, gloria al Señor, pastor. ¿Y dónde dice eso? Éxodo capítulo 9, verso 4, dice la palabra: y Jehová hará separación entre los animales de Israel y los animales de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que les pertenece a los hijos de Israel. Dios no permitía que allí en tierra de Gosén, dentro del mismo Egipto, estaba el ganado de los judíos, mis hermanos, pero no se moría ni una gallina, no se moría ni una paloma, bendito sea el Señor, sino que estaban sanos y se multiplicaban, porque Dios preservaba a su pueblo en medio de los juicios. Y yo quiero decirte que Dios me dio esta palabra: que no temas, iglesia, que no te amedrentes, que no tengas miedo, que no tengas espanto, porque en medio de esta pandemia Dios preservará tu familia, Dios preservará tus hijos, Dios preservará tu casa, Dios preservará tu vida, Dios preservará tu negocio. Bendito sea el Señor. La iglesia del Señor Jesucristo será preservada en medio de estos tiempos de juicio para el mundo. ¿Y cuántos se alegran por eso? Yo me alegro, mis hermanos, cuando Dios me dio esa palabra hoy. Cuando Dios me dio esa palabra hoy,
Yo no sé, pero en mi corazón experimentó un cambio tremendo. Mi corazón experimentó algo tremendo, gloria al Señor. Siento una paz, siento un gozo, siento un descanso tremendo. Porque mi casa será preservada. Porque mis hijos, mis nietos, mi esposa será preservada. No tendremos temores, miedos, no. Bendito sea el Señor. Así como Dios preservó la tierra de Gosén y los juicios no entraban allí, mis hermanos, ese juicio, ese COVID-19 no podrá entrar a nuestras casas. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo por su bondad y su poder para con su pueblo? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios del cielo, hermanos. Y la sexta plaga, el sexto juicio de Dios fueron úlceras para los hombres. Unas úlceras para hombres y bestias, dice la palabra del Señor. El dios de la salud en los egipcios era el dios Isis. Isis era el dios que según los egipcios los sanaba. En cambio, el Dios que nos sana a nosotros, mis hermanos, es un Dios real. Bendito sea Dios. Dice la palabra, por sus llagas hemos sido curados. Y ese es Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios. Así que este Isis, según los egipcios, controlaba la salud y la seguridad del pueblo egipcio. Gloria a Dios. Los hechiceros no podían estar delante de Faraón ni delante de Moisés. Porque estos hechiceros, hermanos, tenían sarpullido, tenían estas úlceras, y ellos no podían estar en la presencia de Faraón enfermo. Pero ¿saben qué era lo tremendo? Que la reina de Egipto también tenía estas úlceras, y Faraón tenía estas úlceras, y los generales del ejército con úlceras, y los ricos de Egipto con úlceras. Mientras que la gente, el pueblo de Dios, no sufría de ninguna enfermedad, no sufría de ninguna úlcera, porque Jehová Rafa los sanaba de toda enfermedad. Y ninguna de las plagas que el Señor enviaba a Egipto, ninguna de las enfermedades que venían a los egipcios, podían tocar al pueblo hebreo, mis hermanos. Pregúntenme por qué. Porque Jehová es el sanador. Gloria al Señor. Jehová Rafa. Gloria a Dios por eso. La séptima plaga fue el granizo. Éxodo 9:18. Éxodo 9:18 dice la palabra de Dios. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Muy bien. Y llovía piedra. Bendito sea Dios. Empezó a llover granizo del cielo, mis hermanos. Granizo, demostrando a Set, el Dios del aire. El Dios del aire y el Dios de las cosechas, Set. Demostrándole a los egipcios que ese Dios no servía para nada. Que estaban perdiendo su tiempo alabando y adorando ese falso ídolo, ese falso Dios. Así que podemos darnos cuenta que las 10 plagas, que los 10 juicios de Dios, mis hermanos, derrumbaron la fe de los egipcios en sus dioses. Y les mostró el Señor que estos dioses no servían para nada. Set era el Dios del aire y el Dios de las cosechas. Y viene Dios del cielo, envía entonces un granizo, mis hermanos. Y eran pedazos de hielo, rocas de hielo inmensas. Y todos aquellos que no estaban protegidos murieron, porque estaban en el campo, los animales, las cosechas, los árboles, todo era destruido por estos hielos, por estas rocas de hielo que caían del cielo, mis hermanos, demostrando así la ira de Dios. Bendito sea el Señor. Pero este granizo solo venía para los egipcios, no para los hebreos. Dice la palabra en Éxodo 9:26, dice la palabra del Señor. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. En Gosén no hubo granizo. En Gosén, mis hermanos, no entraban las moscas. En Gosén, a Gosén no entraban las úlceras.
A Gosén, mis hermanos, no entraban las ranas. En Gosén no entraban estos juicios, porque Dios preservaba a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Alabe al Señor, mi hermano, porque de la misma manera nuestras casas son guardadas por el Señor. Así que hoy la gente, desafortunadamente, hoy el mundo confía solamente en sus riquezas, en sus cosechas. Hoy hay cientos de personas que solamente confían en el dinero, en sus empresas, en sus ahorros. Maldito todo aquel que pone su esperanza en su fuerza, y bendito, sea bendito todo aquel que confía en el Señor. Bendito sea Dios. La octava plaga, las langostas. Éxodo 10:4 dice la palabra del Señor. Dice: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de Egipto, de modo que no pueda verse la tierra de Egipto, y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Amén y amén. La langosta. El Dios que protegía las cosechas se llamaba Serapis. Era el Dios de las cosechas y el que las protegía. Y lo que Dios está haciendo, enviando esta plaga de langostas, anunciándole a Faraón, es diciéndole: tu Dios no me puede detener. Voy a enviar langostas. Como no dejas ir a mi hijo, a mi primogénito, entonces las langostas acabarán con la tierra, con todos tus cultivos. Lo que se escapó del granizo, la langosta lo comerá. Incluso se comerá los árboles. Imagínense, los árboles de mango, de naranja, árboles de aguacate, árboles inmensos, eran devorados por la langosta. Cuando, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando llega la langosta a un lugar, esta langosta, todo lugar verde, lo convierte en un lugar café. Todo lo verde lo desaparece, hermano, es tremendo. Pero esto eran miles y millones de langostas. No quedó nada con vida, mis hermanos. Así que la langosta comió todo lo que el granizo le dejó a los egipcios. Muy bien. La novena plaga, porque Faraón endurecía el corazón y no dejaba ir al pueblo de Dios, fue la oscuridad en la tierra. Éxodo 10:21 dice la palabra del Señor. Éxodo 10:21 dice: y Jehová dijo a Moisés: como Faraón no deja ir a mi hijo, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la pueda palpar. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo unas tinieblas densas sobre la tierra de Egipto. Escuche esto, tremendo esto. El Dios de la luz, mis hermanos, era Amón. Era el Dios de la luz. Y Dios va a aplastar a los ojos de Faraón y de los egipcios a Amón, el Dios de la luz. Y para eso envía unas tinieblas. Le dice: Moisés, levanta tus manos al cielo. Y eran unas tinieblas densas. La gente no miraba nada, ni siquiera con velas, con antorchas. Era una tiniebla, dice la Biblia, que la gente la podía palpar, la podía tocar. Así que el sol no servía para nada. El dios sol para los egipcios no les servía. Amón no les servía. La diosa luna no les servía. Porque Dios estaba enviando un juicio para los egipcios. Escúcheme, a los egipcios. Bendito sea Dios. Dice Éxodo 10:23. Mire esto tan extraordinario. Éxodo 10:23 dice la palabra: ninguno vio a su prójimo. Escuche bien, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Nadie podía ni levantarse de donde estaba. En 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo así? En Gosén había luz, pero en Egipto
Eran tinieblas densas y nadie podía ni siquiera moverse de donde había quedado. Muy parecido a la cuarentena de hoy. Gente que viajó, gente que salió, gente que fue para otra ciudad, hermanos que salieron, gente que salió para otro país y ahora están allá y no se pueden mover de allá. Pero Dios envió unas tinieblas tan densas que los egipcios no se podían mover, pero mientras la oscuridad cubría, iglesia, mientras la oscuridad cubría a Egipto, la luz estaba sobre el pueblo de Dios. Y es que yo quiero recordarte una palabra de parte de Dios esta noche. Y el Señor te dice que en este tiempo oscuridad cubrirá las naciones. Vendrá gran oscuridad sobre las naciones, mas sobre tu casa resplandecerá la gloria del Señor. Así que no temas, porque el Señor tiene cuidado de su iglesia. No temamos porque el Señor va a preservar a su iglesia en medio de estos juicios. En medio de estos juicios la iglesia de Cristo será preservada. Gloria al Señor por eso. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Alégrese. Créale a la palabra del Señor. Yo solamente te estoy predicando la palabra de Dios, el mensaje que viene del corazón de Dios para su iglesia santa. Bendito sea el Señor, que es bueno para con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Pero Faraón endurecía el corazón y no permitía que Israel saliera. Así que Dios envió la muerte de los primogénitos. Éxodo 11:5 dice la palabra. 11:5 dice la palabra: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias en Egipto morirá. Tremendo. Un juicio de muerte. Dios derrotó a Faraón, mis hermanos. Dios derrota a Faraón, que había pedido la muerte de los niños de Israel. Dios derrota la altivez de este hombre. El Dios de la vida para los egipcios era Ra. Era el Dios era el Dios de la creación, el Dios de la vida. Y Dios está destruyendo a ese falso Dios. Pero también Dios está aplastando, mis hermanos, la soberbia de Faraón, la altivez de Faraón. Faraón pensaba que él tenía en sus manos la vida y la muerte del pueblo de Dios. Él pensaba que los podía matar, asesinar. Él pensaba que los podía destruir cuando a él se le antojara. Pero ahora Dios le está mostrando. Ahora Dios viene y le destruye el sucesor al trono a Faraón. Ahora el Señor viene, mis hermanos, con todo su poder y destruye a todos los primogénitos de los egipcios. Moisés vino y habló con Faraón. Y Faraón le dijo: si te vuelvo a ver, juro por mis dioses que te mataré con mis propias manos. ¿Y sabes qué le dijo Moisés? Moisés le respondió: hoy te digo, Faraón, que nunca más volverás a ver mi rostro, que nunca más volverás a oír mi voz, porque hasta hoy volverás a escuchar al siervo de Jehová. A partir de ahora te las verás con el ángel de la muerte. Vamos a ir hay mucha gente no valora a los ministros de Dios, a los ministros que traemos la palabra de Dios. Hay gente que nos odia, hay gente que nos desprecia, hay gente que nos critica, mis hermanos. Pero Dios tenía misericordia con Faraón, Dios tenía misericordia con los egipcios. Dios estaba tratando con ellos, pero ellos endurecían el corazón. No importaban los juicios, endurecían el corazón. Yo me quedo aterrado, como en medio de esta pandemia yo miro a la gente del mundo y están endureciendo el corazón.
Y para nada veo arrepentimiento. La gente, al igual que Faraón, mis hermanos, la gente siente temor por el COVID-19, pero no siente temor por Dios. No sienten temor de hacer lo malo. Y ese es un tiempo para que la iglesia del Señor entienda que el enemigo vendrá como río, pero Dios, si estamos en santidad, Dios saldrá, mis hermanos, y lo enfrentará y levantará bandera de victoria en cada uno de nuestros hogares. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor allí en sus casas? Así que ningún primogénito de Israel murió, mis hermanos. Israel fue preservado. ¿Por qué Israel fue preservado? Porque había una señal de pacto. Había una señal de pacto, líderes, pastores. Y yo vengo a decirte hoy, de parte de Dios, que Dios te ha señalado con su sangre preciosa. Dios ha señalado tu familia, Dios ha señalado tu casa, Dios ha señalado tus hijos, Dios ha señalado con la sangre de su Hijo tu negocio, Dios ha señalado tu vida con la sangre de Cristo. Estás marcado con esa sangre y esa sangre te preservará en medio de ese tiempo. ¿Sabes una cosa? Dios le dijo a Moisés, di a mis hijos. Dios no le dijo a Moisés, di a los egipcios. Dios dijo, di a mis hijos que se guarden en sus casas, que tomen un cordero, que lo sacrifiquen, que tomen la sangre del cordero y pinten los dinteles de las puertas, pinten las puertas con la sangre del cordero. Hagan esto y serán preservados. Dios dijo, dile a mis hijos. No digo, dile al mundo o dile a los egipcios. No, dile a mis hijos, a los hijos de Israel. Diles que maten el cordero, que lo sacrifiquen, que lo coman asado, su sangre pónganla sobre los dinteles de las puertas. Y ustedes estén preparados y estén listos, porque va a suceder algo extraordinario. Dios no le dijo que era, solamente le dijo, los voy a sorprender. Todos estos juicios, todas estas pandemias, con todo esto es a favor de la iglesia. Y este es un juicio para los egipcios, para el mundo. Pero a la iglesia la voy a sorprender, a la iglesia la voy a preservar. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no le pertenece a ningún presidente, la iglesia no le pertenece a ningún hombre, la iglesia le pertenece al Señor. La iglesia es propiedad de Cristo, está señalada con la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Y ninguno, mis hermanos, de los que están señalados se perderán. Bendito sea Dios. Dile a mis hijos que hagan esto y se salvarán. Y ellos lo hicieron como Dios les ordenó. A veces a la gente le parecería algo estúpido. A los egipcios que pasaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están pintando esas puertas? ¿Por qué le echan sangre a las puertas? ¿Por qué dañan sus casas? No sean locos. No es que Dios dijo que si lo hacemos, el ángel de la muerte no va a entrar a nuestras casas. Yo me imagino a los egipcios burlándose. ¿Qué estupidez están diciendo? Burlándose. A pesar de los juicios, sus corazones eran duros. A pesar de esta pandemia, el corazón del mundo sigue duro. Pero esto me quiere decir a mí una cosa, iglesia. Y con esto voy concluyendo. Lo que esto me quiere decir a mí, lo que esto le quiere mostrar a la iglesia, es que de las puertas para afuera mandaría Faraón, pero de las puertas de la casa de los hebreos para adentro, el que mandaba era Dios. De las puertas de mi casa para afuera manda Duque, el presidente, el gobernador, el alcalde. De las puertas de mi casa para afuera puede que ellos manden, pero de las puertas de mi casa para adentro, el que manda es el Señor Jesucristo.
mi obediencia. Él me dice cómo debo hablar. Él me dice cómo debo vestir. Él me dice los hábitos que debo cultivar. Él me dice, mis hermanos, cómo debo actuar ante diferentes situaciones. Él me dice cómo debo vivir. Bendito sea el Señor. Es el Señor el que me dice cómo debo vivir de las puertas para adentro. Dile a los hijos de Dios, dile a mis hijos que hagan esto y se salvarán. Y el ángel de la muerte nunca podrá entrar. Gloria al Señor por eso. Faraón, Dios ya no enviará más a un siervo. ¿Saben que Dios se cansó de Faraón? Y ahora Dios le dice, ya no va a ir un siervo mío. Ahora el que va a ir es el ángel de la muerte. Dios ha enviado siervos a predicarle al mundo entero. Ministros de Dios, hombres santos del Señor, ángeles de Dios, verdaderos santos del Señor, que le han predicado a este mundo y fueron desechados. La gente se burló de ellos, los atacó, los persiguió. Muchos de ellos fueron asesinados aquí en Colombia. Muchos de ellos están siendo asesinados, hermanos, en los países árabes, en la India. Muchos de ellos están siendo asesinados aquí en Sudamérica. Y ahora a mucha gente ya Dios no le está mandando sus ángeles, pastores que les prediquen, sino que a mucha gente hoy en día le está llegando el ángel de la muerte. Y ahora ya no van a tener que escuchar a un ministro, a un pastor. Ahora van a tener que tratar con el ángel de la muerte. Y ese ángel de la muerte está representado en el COVID-19. Pero la iglesia de Jesucristo será preservada. La verdadera iglesia del Señor será preservada. Bendito sea esta pandemia, mis hermanos amados, no tocará tu casa. Esta pandemia no podrá tocarnos. Estaremos guardados, preservados, pero no solamente eso, sino que ¿sabes qué? Puede ser que no sé si te vas a burlar, pero yo quiero decirle, pastores, líderes, que cuando el mundo empieza a salir de esta pandemia, estará en la ruina más terrible como lo estuvo Egipto, pero la iglesia del Señor será prosperada. Nosotros en medio de esta pandemia vamos a empezar a prosperar. Y escuche lo que les estoy diciendo. Las familias, los líderes, los pastores, hermanos amados, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, vamos a empezar a prosperar y vamos a estar preservados por la mano de Dios. No tenga miedo, no tenga temores, hermanos. Bendito sea Dios. Todos estos juicios venían a los egipcios, pero no podían entrar a Gosén, no podían caer en Gosén. El pueblo de Dios estaba guardado. Estos juicios no los tocaban, eran para los egipcios. Estos juicios, mis hermanos, son para el mundo, son para las naciones, por despreciar a Jesucristo. Y son para todos aquellos que tengan endurecido el corazón. Y lo único que tienen es una religión, pero no a Jesucristo gobernando el corazón. Tremendo. Así que un corazón endurecido solo trae muerte. ¿Qué pasó con el corazón de Faraón? A pesar de los juicios, siempre se endureció. Siempre se endureció. Y por tener un corazón duro, lo único que vino a su casa, lo único que él trajo a su casa fue muerte. Un corazón duro trae juicio de muerte a un hogar. Por eso este es tiempo, mi hermano. Este es un tiempo de humillarnos. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Un corazón contrito que se humilla, que pide perdón. Dice la palabra del Señor, dice, hermanos amados, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. La iglesia de Jesucristo será prosperada y preservada en medio de esta pandemia. Bendito sea el Señor por eso, mis hermanos. Gloria a Dios. Y la iglesia de Avivamiento será preservada por la mano del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque hay un pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Dios en el Señor Jesucristo, en la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor.
Hay un pacto que nos guarda. Hay un pacto, mis hermanos, que nos preserva. Hay un pacto. Estamos señalados. Somos gente señalada. Somos gente marcada por el Espíritu Santo. Estamos marcados. Somos propiedad de Dios. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y así como guardó a Gosén, así guardará nuestros hogares. Diga amén, por favor. Qué lindo es el Señor. La sangre de Cristo, mis hermanos, tiene el poder suficiente para preservarnos. Así que prepárate. Prepárate, alístate, porque vas a ser sorprendido. Sorprendido por Dios. Al otro día, Israel pintó las puertas con la sangre del cordero, comió el cordero. Estaban listos todos, hicieron una vigilia. Y al otro día, mis hermanos, al otro día se abrieron las puertas de Egipto. ¿Cómo estaban los egipcios? En una crisis económica terrible, con úlceras, con virus, con bacterias, enfermos. No tenían agricultura, se había acabado la ganadería, las empresas se acabaron, la crisis, la ruina, y aparte de eso, el oro que tenían los egipcios se lo entregaron a los hebreos, se lo entregaron a los hijos de Dios. Y ahora Israel sale de Egipto, salen ricos, salen prosperados, salen en victoria, mientras los egipcios estaban en ruina, en miseria, enfermos, en derrota, mis hermanos, con la crisis económica más terrible en toda la historia de los egipcios. El pueblo de Israel salió con el oro, salió con el ganado, salieron hacia la tierra que fluía leche y miel, gloria a Dios. Ahora irían al desierto a recibir los mandamientos del Señor. El Señor caminaría con ellos, bendito sea Dios. Yo quiero decirte que la iglesia de Jesucristo, y es la palabra que traigo del cielo para usted, la iglesia de Jesucristo va a ser preservada en medio de estos juicios y va a ser prosperada por la mano del Señor.